Vamos a orar juntos. Dios que siempre nos ama, nuestro Padre misericordioso. Éramos nosotros alejados de ti, morábamos en el pecado, sin embargo nos has buscado. Por la sangre preciosa que tú has derramado, has quitado nuestros pecados eternamente y sin ninguna paga nos has salvado y nos has puesto como tus hijos y nos diste la gloria y la esperanza para entrar en el reino eterno. Por toda esta gracia te agradecemos tanto. Nosotros quien recibimos la salvación por tu sangre preciosa, ahora este tiempo que falta poco de nuestro cuerpo, queremos obedecerte y queremos seguir tu voluntad para predicar el Evangelio y para hacer el servicio en la iglesia. Te agradecemos por esa gracia también. Nosotros quienes hemos recibido la redención juntos, estamos aquí reunidos para aprender tu palabra y te agradecemos por darnos este tiempo tan precioso. Aunque no podemos reunirnos todos juntos, a todos esos hermanos también donde estén, que escuchen juntos la palabra de Dios para agradecerte en la gracia, para que también puedan obedecer en tu voluntad. Para esto, aferre nuestra fe y levántanos más firmemente en tu palabra, para que podamos vivir dignamente como tus hijos. Todas las iglesias que hay en la nación, también iglesias que hay en todo el mundo, aún en esas dificultades están obedeciéndote, y todos los hermanos que están obedeciéndote, Señor, guarde a cada uno de ellos con tu mano poderosa, para que nadie vaya a la perdición, para que sean hijos dignos, también para que puedan vivir agradándote, Señor. Por esta enfermedad, por esta catástrofe, estamos sufriendo muchas dificultades, pero aún así nos guardas. Creemos en tu gracia, Señor. Ayuda para que esta catástrofe termine rápidamente, para que nosotros podamos reunirnos juntos y de evangelizar libremente para todas esas almas perdidas que no han recibido la salvación. Ayuda para que podamos predicar a ellos para cumplir tu voluntad y para glorificar tu nombre. Y tú que nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y que nos enseñas el camino correcto, en este tiempo también muéstranos la palabra que nos quieres manifestar. Ayúdanos a comprenderlo para que podamos distinguir tu voluntad. Para eso danos la sabiduría. También danos el coraje y la fuerza para poder vivir conforme a tu voluntad. Todo este tiempo que el Espíritu Santo guíe, hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia. 1 de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 8 a 9. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 8 a 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí.
Escucharemos la alabanza preparada del coro. Gracias.
hay algo que todos los días revisamos, ¿no? Hoy, ¿cuántos contagiados habrá? Si es que se aumenta ese número, nos ponemos nerviosos y nos preocupamos. Pero al contrario, cuando el número se disminuye, entonces hay un poco de paz. Pero de repente, obviamente, si es que llega ese día de los contagiados a ser el número 0, entonces va a haber una paz grande en nuestro corazón. En Hechos 2 sale que los judíos, para matar a apóstol Pablo, hay una palabra que ellos dijeron diciendo que este apóstol Pablo es la plaga, o sea, enfermedad contagiosa. Al Jesús Nazareno, quien predica al hombre Jesús Nazareno, es quien contagia como plaga, que es el primero de la herejía, sí dijo. De repente me acordé de esa palabra. Si es que se aumentan los pacientes, nos preocupamos, pero cuando se disminuye, nos tranquilizamos y hay un gozo. Nosotros queremos que muchos sean salvos y ahí va a haber el gozo, pero si es que no hay la historia de la evangelización, entonces hay preocupación en nuestro corazón. Y esta enfermedad coronavirus, realmente en un corto tiempo muchos fueron contagiados, incluso han perdido su vida y han sufrido enfermedad. Han sufrido tribulación en sus enfermedades. Qué bueno sería si es que se predicara el evangelio de esta forma, ¿no? En un tiempo muy corto. Y en este tiempo postrero, más que este virus pésimo, ojalá que se predique el evangelio, el virus del evangelio, ¿no? Quizás la enfermedad contagiosa hace la obra de matar a las personas, pero este evangelio hace la obra de revivir a las personas muertas, a las almas muertas. Y esto es lo que solamente nosotros podemos hacer, los cristianos. ¿Quién conocerá de esto? Por eso nosotros anhelosamente, como dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, cada día para que aumenten el número de los salvos. Y así para que sea un gozo y gloria para Dios, para que sea un gozo a nosotros también. Nosotros en la mañana del domingo estamos aprendiendo para poder llevar una vida normal de la vida cristiana, sí o sí hay 4 elementos necesarios. Seguidamente les estoy hablando de eso. Palabra, oración, predicación y comunión. Y entre eso hoy vamos a hablar acerca de la comunión. Una vida cristiana normal de los cristianos. ¿Qué quiere decir normal? Ustedes ya lo conocen. Si es que han nacido como un hombre, si es que hay muchas personas que no nacen normales, especialmente que sean personalmente o que sean mentalmente, uno puede decir que es anormal, ¿no? Y de su personalidad que algo está equivocado, que le falta algo. Si es que un hombre ha nacido como hombre, pero vive como animales y muere como animales, conocemos bien que también hay ese tipo de personas. Quizás más que personas normales, puede haber más personas
que es lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Después de recibir la salvación, hemos sido hijos de Dios y hemos sido cristianos. Esto es algo tan grande. Sin embargo, hemos recibido la salvación por la gracia del Señor gratuitamente. Sin embargo, la vida cristiana, toda nuestra vida, tenemos que pensar cómo tenemos que vivir. Es por eso que no es algo fácil. Al momento de nacer, todos nacen como hombres, pero es diferente la forma de vivir, incluso la forma de morir es muy diferente, ¿no? Igual que esto, uno recibe la salvación de igual forma, pero viendo la vida cristiana de uno es muy diferente. Tienen que ser igual todos. Sin embargo, tienen la misma fe, la misma esperanza, creemos en el mismo Dios, tenemos el mismo propósito de vivir, y si vivimos así, entonces van a ser normales. ¿Por qué no es igual? Es porque uno es anormal. Por eso, más que los cristianos normales, hay mucho más cristianos anormales. Por eso me lamenta mucho esto en mi corazón. Por eso la vida cristiana normal, para llevar esto hay 4 elementos importantes que jamás pueden faltar. Por eso estamos aprendiendo esa palabra. Y aprendiendo tenemos que examinar nuestra fe. Como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En primer lugar, tengo que ver si es que realmente soy salvo. Y si es que he recibido la salvación, entonces si estoy llevando la vida cristiana digna ante los ojos de Dios, si es normal. O si no, ¿qué falta? Tenemos que examinar, ¿sí o no? Entonces, no podemos ir y venir a la iglesia y así llamar a los hermanos, a cualquiera. Y no hay que calcular cuántos años estoy llevando de mis años de la salvación. Eso no es importante. Por eso, para llevar una vida cristiana normal, obviamente hay muchas palabras, pero dentro de eso, de los 4 elementos, tenemos que reflejar de nuestra palabra, la Biblia de Dios. Es muy importante examinar a nosotros mismos. Primero es la palabra. Si es que no estuviese la palabra, ¿cómo conoceremos a Dios y cómo podremos recibir la salvación? Después de recibir la salvación, uno también crece con la palabra, y con la palabra uno distingue la voluntad de Dios, y con la palabra uno recibe la guía del Espíritu Santo. Y así uno puede glorificar a Dios. Pero uno es perezoso en escuchar la palabra, perezoso en leer la palabra. Y en el corazón y en la vida hay que llevar la vida cristiana para ir cumpliendo la palabra, pero si uno es perezoso en eso, entonces fundamentalmente se está equivocando de su vida cristiana. Nosotros, para llevar una vida saludable, quizás comemos buscando los alimentos buenos, ¿no? Todo lo bueno para la salud lo buscamos e intentamos de alimentarnos. Obviamente eso también es necesario. Pero como dijo Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que los alimentos necesarios de nuestro cuerpo, como la palabra que dice que adela más la palabra de Dios, así tienen que ser. Por eso hay que leer la palabra, escuchar, y hay que ir guardando en su vida y en su corazón. Esto es la vida cristiana. Además, hemos aprendido de la oración. Como nosotros somos tan débiles, sucesivamente necesitamos la ayuda de Dios. La oración hace arrodillar nuestra debilidad y con nuestros brazos abiertos esperamos la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios uno no puede llevar la vida cristiana.
Por eso una persona dice que la oración es como la respiración, porque cuando uno no respira muere, ¿no? Por eso dijo que orar sin cesar. Esto es la vida de la oración, pero uno lo hace como algo formal, lo hace o no lo hace. Esa no es la oración verdadera. La oración que realmente Dios puede escuchar. Tenemos que saber hacer eso. No hay que ser perezosos en llevar la vida de la oración, porque así uno se aleja de Dios. Alejándose de la palabra se aleja de Dios. Cuando uno es perezoso en orar, obviamente es menospreciar y alejar la comunicación con Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. La oración. Jesús también fue el ejemplo de la oración. Incluso los apóstoles y todos los santos antes de nosotros, ellos todos han orado. Pero uno dice, aunque yo no ore, Dios sabe mi situación. Obviamente que sí, pero tenemos que orar. Las israelitas, cuando llegaban el tiempo, el Señor dijo que los reunirá a la tierra. Sin embargo, en Ezequiel 36-37 dice que ellos serán solicitados por Dios. Obviamente Dios nos ayuda, pero escuchará y se gozará quien pide a Él. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dios tiene muchas cosas para darnos, pero está diciendo que como nosotros no pedimos, por eso no nos da. Por eso, ¿cómo es posible no orar? Hay que esforzarnos de orar. Y después viene la predicación. La semana pasada hemos aprendido. El Señor para salvarnos fue crucificado y con los apóstoles y todos los obreros, todos los cristianos para poder predicarle el Evangelio, incluso han muerto. El Evangelio no se predica por sí solo, lo saben bien. Sin embargo, por muchos sacrificios, el Evangelio vino hacia mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que predicar el Evangelio a otras personas que todavía no han escuchado de esto. Pero uno no tiene interés que reciban la salvación o no. Entonces, si esto fuese así, primero tiene que examinar de su fe de sí mismo. ¿Cómo es posible esto? Cuando uno toma preciosamente su salvación, entonces también toma preciosamente la salvación de otros. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Que yo contaré las obras que Jehová hizo por mí. Esto es el propósito de los cristianos. También es la misión más grande que el Señor nos ha dado. Realmente está muy cerca para la venida de Jesús, pero ¿por qué hasta ahora Dios es paciente y está esperando? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos se arrepientan. Estamos en el tiempo postrero. Para que más almas reciban la salvación, todavía tenemos el tiempo de hoy día. Y no tenemos que tomar ese tiempo vanamente. Por eso la predicación. Desde la semana que viene vamos a realizar el retiro de otoño. Cosechemos el grano en el campo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Está a punto de terminar el tiempo de la cosecha, entonces tenemos que esforzarnos para predicar el Evangelio en el tiempo postrero. En el tiempo de la predicación, si es que no predicamos y termina ese tiempo, entonces Dios va a buscar la responsabilidad de nosotros. Y también hay la palabra donde dice que es una vergüenza ese hijo quien está durmiendo en el tiempo de la cosecha. Entonces tenemos que pensar, si es que todos fuesen como yo, desinteresados, ¿quiénes van a recibir la salvación? Ya tenía que terminar este mundo, porque ya no habrá la historia, la obra del evangelismo. Por eso nos ha encomendado esa misión grande.
Hoy les voy a hablar acerca de la comunión y estos 4 elementos, todo está conectado. No es que solamente esté uno o dos y otros no, esto sí es anormal. Igual que las 4 llantas del carro, no puede faltar ni uno. Entre estas 4, si es que falta uno, entonces no puede llevar la vida cristiana normalmente. Por eso les voy a hablar hoy acerca de la comunión, pero me preocupa un poco de poder dar bien la prédica hoy. Ojalá Dios ayude para que podamos comprenderlo bien. En 1 Corintios es la primera palabra dada a los santos de Corinto, obviamente a nosotros también en este tiempo. Apóstol Pablo fue a Corinto y predicó el Evangelio y empezaron a recibir la salvación los de Corinto y ahí empezó la iglesia de Corinto. Pero al momento de enviar 1 Corintios ya había pasado mucho tiempo. Pero los santos de Corinto ya habían pasado mucho tiempo en recibir la salvación, pero no estaban llevando una vida cristiana normal. Por eso en 1 Corintios 3 sale que vosotros sois como niños en Cristo. Aún sois carnales, que no son normales. Por eso la palabra dada a los de Corinto es a los niños que todavía son débiles en la fe, que todavía les falta algo. Pero esta también es la palabra dada a nosotros también. ¿Por qué? Porque uno no puede pensar de que yo ya he crecido todo, ya no tengo que crecer más. Quizás nuestro cuerpo, cuando pasa alguna edad, obviamente para el crecimiento. Sin embargo, nuestra vida cristiana, nuestra fe no para. Hay que crecer hasta llegar como Cristo. Tenemos que ser como Cristo. Por eso tenemos que seguir creciendo, porque si no, todavía son anormales. Algunas personas hay anormales y hay otros que son pocos anormales. Quizás pueden haber la diferencia, pero esta palabra sí o sí es palabra dada a nosotros. Busquemos juntos 1 Corintios 1, versículos 7 a 8. Leamos 7 a 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El primer Jesús que vino era para salvarnos, y la segunda venida es para llevar a los cristianos santos. Al principio, cuando hemos recibido la salvación, éramos como pecadores irreprensibles. Y así hemos recibido la salvación por la gracia del Señor. Y obviamente cuando el Señor venga otra vez, no quiere vernos con el mismo aspecto de la primera vez. Tenemos que entrar en su gloria del Señor, pero tenemos que ser personas sin ninguna vergüenza. En San Lucas 10, versículo 34, sale que cuando está yendo a Jerusalén se ha encontrado con un ladrón y ese samaritano bueno vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele hasta que yo vuelva. Y dijo que iba a ir y va a volver. Y este buen samaritano es Jesucristo, quien nos ha salvado. Ha salvado a nuestro espíritu muerto. Mesón se refiere a la iglesia y el mesonero se refiere al Espíritu Santo y le encomendó al mesonero para que lo cuide hasta que él regrese. Entonces en la iglesia sucesivamente está cuidando a los santos hasta que vuelva el Señor. Cuando Él venga de nuevo,
Él obviamente no quiere ver el aspecto con heridas y con toda sangre, sino en ese momento ya tienen que ser ya sanados y así dar la bienvenida al Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Por eso, al momento de manifestar Jesucristo, tenemos que esperar para ese día, ¿no? Y como también dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor que nos ha salvado, tenemos que ser irreprensibles. Para eso nos confirma nuestra fe. ¿Pero cómo? Los padres solamente dan a luz a sus hijos, no, también lo engendran, lo hace crecer. Dan el pecho, también da todo lo necesario, enseña. Para que puedan crecer bien. Si es que el padre es un buen hombre, entonces el hijo también crecerá así. Quien ha engendrado son los padres y quien hace crecer también. Como los padres aman a sus hijos, más que esto el Señor nos ama y nos cuida sucesivamente. Hasta el fin, os confirmará hasta el fin, hasta que venga el Señor. Aunque nos faltan muchas cosas, aún así no nos abandona, sino sigue. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Con el amor de Dios hasta el fin nos confirma. Para esto se está esforzando también. Pero los hijos, sería bueno si todos fueran normales, ¿no? Como sus padres. Sin embargo, hay muchos hijos que crecen como lo esperan los padres, sin embargo, hay otros que no. Entonces, ¿cuál es esa razón? Quizás el amor de Dios, el amor de los padres y la enseñanza de los padres, el cuidado de los padres, uno no está ahí. Uno dice, voy a ir al colegio y lanza su mochila y se van a cazar sapos y hasta ahora no regresan. Y hay otros padres que envían a sus hijos al extranjero para estudiar, pero no estudian, solamente se van a tomar con sus amigos. Y eso ya no está en el cuidado de los padres. Igual que los cristianos, para que puedan ser normales, tienen que recibir el amor, el cuidado del Señor, la enseñanza del Señor. Y tienen que estar en la protección del Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano. ¿Cuál es esa palabra? Hay que estar en el Señor y así uno puede recibir la protección del Señor y así abastecer la gracia de Él. Quien confirma hasta el fin es el Señor, pero esto no es automática. Tenemos que estar en su cuidado. En versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿qué quiere decir que estemos en Él, en su protección, en su enseñanza, en su cuidado? ¿Qué quiere decir esto? Esa persona quien estaba por morir por haber encontrado con el ladrón, el Señor lo ha vendado sus heridas y lo puso en el mesón. Entonces esa persona tiene que quedarse en el mesón, no puede huirse del mesón diciendo que ya me harté. Igual que el Señor nos ha puesto en la comunión es la iglesia. Fuisteis llamados, dice, ¿no? Que nos ha llamado de los pecados y nos ha salvado.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nos ha salvado y que nos confirmará hasta el fin. Está diciendo que tenemos que quedarnos en la comunión. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. La vida cristiana, ¿cuál es lo primero? Es la comunión andando junto con el Señor. La comunión es la vida cristiana. Un niño recién nacido obviamente no está solo. Está su padre, su madre, sus hermanos, tíos, tías. Está la familia. Puede crecer sanamente estando en la protección y en el amor de su familia. Así crece con normalidad. Uno después de recibir la salvación no están solos. Está Padre Dios, está Jesucristo y todos los hermanos que han recibido juntos la salvación y ahí realizar la comunión con el Señor. Uno después de nacer, supongamos que está solo. Entonces van a criarse como bestias, como animales. Por sí solo uno recibe la salvación y entonces ¿cómo puede llevar la vida cristiana solos? Tiene que haber la comunión. Nos confirma, pero nos levanta firmemente en la comunión. Por eso después de recibir la salvación decimos, hermano, hermana, ¿no? Qué hermoso es eso. Es la comunión, pero tenemos que conocer bien la comunión. Algunas personas se reúnen y dicen, ya, empecemos la comunión, rápido. Rápido, rápido, hay que hacer la comunión. Ya, hemos terminado la comunión. ¿Cuándo inicia y cuándo termina la comunión? Empieza cuando uno recibe la salvación. En Filipenses 1, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde ese día que recibió la salvación empieza la comunión, hasta que venga el Señor. Esa comunión obviamente puede ser reunir y charlar, hablar juntos, pero hay muchos significados de la comunión. Por eso en 1 de Juan 1:3 dice, os escribo esto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan está enseñando la comunión a los cristianos salvos. Fellowship, comunión. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Comunión juntos es la comunión santa, no es la comunión humana. En este tiempo también el Padre está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y así estamos haciendo la comunión juntos. Esto es el secreto. La comunión, en otras palabras, se dice la iglesia. Los que no son renacidos no pueden participar en la comunión. Por eso en Filipenses 1:5-6 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Apóstol Pablo fue a Filipo, como sale en Hechos 10, fue encarcelado y casi muere, y así los de Filipo han recibido la salvación, empezó la iglesia, y cuando se escribió Filipenses, Apóstol Pablo estaba en Roma encarcelado. Desde el primer día, desde el día que recibieron la salvación, aunque yo esté encarcelado en Roma, hasta ahora tenemos la comunión, donde esté yo. Donde estén los cristianos, pueden llevar la comunión juntos. En ese tiempo ni siquiera existía el celular, el móvil, no podían comunicarse. No había nada. Pero los santos de Filipo
junto con el apóstol Pablo encarcelado en Roma. Epafrodito era como el mensajero yendo y viniendo, mandando mensajes, y así llevaron la comunión hasta ahora. Realmente estamos en una muy buena condición de llevar la comunión. Aunque no podemos reunirnos juntos en el mismo lugar, juntos estamos escuchando la palabra ahora. De poder hacer la comunión es un agradecimiento grande. Existen muchos cristianos salvos internacionalmente, no podemos reunirnos, pero estamos haciendo la comunión desde el primer día. Recibir la salvación con el Evangelio, compartir la comunión con el Evangelio. Esto es la comunión. En Efesios 2:19 sale que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Más que la familia carnal, familia que hemos recibido la misma sangre de Dios, con el mismo Espíritu Santo, con la misma vida de Jesús. Esto es una familia más preciosa, ¿sí o no? Ahora somos hermanos por haber recibido la misma sangre y fuimos un cuerpo solo, tan íntimos como un cuerpo, hasta unánimes de corazón. Conoce muy bien cuán precioso es la comunión. ¿Solo con su palabra? ¿Con la boca? No. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Son tan amigables con su familia, sienten mucha responsabilidad, son tan cercanos, pero con los hermanos de la iglesia comparten la comunión o no. Obviamente, al vivir en este mundo podemos recibir muchas restricciones. Sin embargo, tenemos que intentar de llevar una comunión íntima. La comunión. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Qué quiere decir fiel? Que es un Dios bueno y fiel. Y la comunión es ser uno. Es ser uno en Cristo. Esto es la comunión. En San Juan 10:16 sale que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Habían los santos que recibieron la salvación. Y se refiere a los gentiles que tenían que recibir la salvación entre los judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nuestro buen pastor, quien ha muerto por nosotros, ha resucitado, nos ha salvado. Ese pastor, quien es Jesús, es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. Solamente existe un pastor, solamente nosotros somos un rebaño. Y alrededor del pastor, quien es Jesús, somos un rebaño. Estamos juntos, somos uno, hasta entrar en su reino. No hay que apartarnos de ese rebaño. Habrá un rebaño y un pastor. Busquemos juntos San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Busquemos. 17 versículo 21. San Juan capítulo 17 versículo 21 hasta 23. Yo les voy a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta aquí. Antes de que Jesucristo muera, dentro de la oración largo que Jesús ha hecho, aquí podemos ver
donde dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús está en el Padre. Igual que esto, nosotros también estamos en el Señor y así ser uno. Para que todos sean uno. Esto se repite tantas veces, esta oración anhelosa del Señor para que sean uno. Que el Señor, como Jesús fue uno con el Padre, que nosotros seamos uno con el Señor. Por eso, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al momento de predicar el Evangelio, primero lo que tenemos que hacer es ser uno. Nuestro Dios Padre, como ha amado a su Hijo, el Señor también nos ha amado. Por eso moramos en su amor. Como Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Igual que esto, como hemos sido uno en Cristo, y tenemos que proteger de ser uno con el Señor. Qué sorprendente es esto. Para que todos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando uno pueda predicar bien el Evangelio, primero tenemos que morar bien en la comunión y ser uno. La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que el Padre ha dado a Jesús también nos ha dado. Nuestra vida también. Nuestra esperanza, nuestra gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La vida eterna nos ha dado la gloria tan maravillosa para que seamos uno. La gracia que nos ha dado, ¿qué nos falta? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. De ser uno, así se perfecciona nuestra fe y se perfecciona la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero uno solo es imposible. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que el mundo crea como el Señor me ha amado, para que el mundo conozca eso, de ser uno. Por eso de que tiene que ser uno es un asunto muy importante. En San Juan 11:52 sale que Cristo, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Para eso Jesucristo ha muerto. A todas las personas que han pecado y fueron dispersados por toda la parte, para esto el Señor ha muerto para que seamos uno. El propósito de por qué nos ha salvado obviamente es para que seamos hijos y para mandarnos al cielo, pero en el mismo tiempo es para que seamos uno con todos los hermanos. Para esto ha muerto el Señor. Por eso en Efesios 4:3-4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor y una fe, una misma esperanza y un Dios. Que seamos uno en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado a comprender la gracia y la esperanza del Señor y el amor de Dios, y así en el Espíritu Santo ser unánimes. Con la misma vida, con la misma palabra
y con la misma fe y con la misma esperanza y con el mismo amor de Dios y con el mismo propósito de la vida, de esto hemos sido uno. Qué maravilloso es esto, esta verdad de que somos uno. Es el propósito de por qué nos ha salvado y esto fue el deseo del Señor anheloso. Y así podemos llevar una vida normal y ahí es cuando se cumple la obra del Señor. ¿Qué quiere decir solícitos en guardar la unidad del Espíritu? El Espíritu Santo forma la unidad, pero el diablo quiere quebrantar esto. Dios quiere que todos se arrepientan y nadie perezca. Está esperando para que todos se arrepientan. Pero el diablo intenta para que sea lo contrario. Cuando uno no es salvo, entonces, cuando uno ya es salvo, Satanás ya se rinde. No es así, sino hace todo lo posible para que sean dispersos y para que quebrante la vida cristiana. Al momento de quebrantar la comunión, obviamente quebranta la vida cristiana y ya no existe y no puede cumplir la obra del Señor. El diablo conoce muy bien esto, por eso a todos los hermanos salvos, a los que todavía son débiles, con la cosa más mínima hace odiar, hace envidiar, hace luchar, pelear y así lo dispersa. ¿Por qué dice solícitos en guardar? Porque existe la tentación del diablo. ¿Por qué Jesús dijo para que guarde a Adán el huerto del Edén? No existía un ladrón. ¿Para qué necesitaría policías en el mundo? Hay que guardar, ¿no? Como existió la tentación del diablo, es por eso que Adán se cayó, porque no lo ha guardado bien. Tenemos que guardar, esforzándonos, y el Señor nos ha enseñado cómo. Pero cuando veo a algunos hermanos, realmente se pelean por una cosa nada. Y se manifiestan de sus sentimientos. Y si es que algo no sale de su voluntad, empieza a odiar. Esto no puede pasar. El grupo de cristianos renacidos, unidos por el Espíritu Santo, es una comunidad espiritual y personal. Comunidad espiritual. Yo estar ahí, esto es algo muy importante porque ahí está el Señor y está el Espíritu Santo obrando. El vocabulario comunión en la palabra griega es koinonia y he buscado el significado de koinonia y sale que es participar y cooperar por un propósito común, solamente para el reino y la gloria de Dios, para que podamos vivir conforme a la voluntad digna del Señor. Para el propósito común, participar juntos y cooperar, esto es la comunión. Por eso la comunión, saben que es la iglesia. En 1 Corintios 12:13 sale, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importando de la nacionalidad, nosotros en Cristo fuimos un cuerpo solo. Ayer también he realizado una boda y he visto a la pareja y he sentido que realmente Dios es quien ha unido. Ahora son un cuerpo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora tiene el mismo propósito de vivir y para ese propósito
es andar juntos en el mismo destino. Nosotros somos un solo cuerpo. El Señor es la cabeza y somos su cuerpo unidos en Él. En este mundo, las personas, ¿cómo puede ser uno? Y también la competencia de los guapos, están unidos los guapos y entre ellos les gustan. Y uno dice que es la más guapa o es el más guapo, así se compiten. Y los ricos, entre los ricos se unen, tienen su grupo. Ni siquiera pueden unirse los pobres. Los políticos, los que tienen autoridad, por eso ellos se unen. Los que son sabios son uno entre los sabios. Los que son rebeldes entre los rebeldes. Cada grupo, ¿no? Entonces la comunión de los cristianos, sin importar de la posición que uno tiene en el mundo, que sea rico, que sea pobre o que sea educado o no, entonces eso ya no importa. Sobrepasando de esto, sobrepasando el color de la piel, sin importar nada, nosotros tenemos la misma vida y la misma esperanza y el mismo propósito de vivir. Y así el Espíritu Santo nos ha sido unánime. No hay que empezar a distinguir las cosas, porque esto no es la voluntad del Señor. Todas las cosas que obstruyen para que seamos uno, tenemos que sacar todo eso. ¿Cómo puede ser la masa de pan? No existe desde el principio una masa de pan. Tiene que haber una harina o trigo. Se tiene que romperse y así puede ser polvo y ser una masa recién. Jesús ha dado su vida y nos ha pacificado con el Señor. Y como tenemos cada uno diferente rostro, nuestro corazón y nuestro propósito de vida también era todos diferente. Y para juntar a todos ellos y ser unánimes, cada uno tiene que quebrantarse. Y así en el Señor puede ser una pan sin levadura, así ser uno. El amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, mas se goza de la verdad. No es ser egoísta. Los que son egoístas no pueden ser uno. El amor no se envanece. No pueden ser soberbios, porque juntando los soberbios solamente se pelean. No buscamos lo suyo. Algunas personas realmente su carácter es muy impaciente y se comporta como uno se siente, como su carácter grita. Que se quebrante la comunión no le importa. Hace lo que a uno le da la gana. Solamente hay que esperar 10 segundos, pero por no haber esperado eso quizás puede llegar a matar. El amor es sufrido. Pero realmente es tan impaciente y esto lo controla el diablo. Por eso para guardar de ser unánimes los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. En un hogar existe el recién nacido, también existe uno travieso, uno rebelde, y también existe abuela con Alzheimer, pero aún así puede ser uno en el amor. Si no es familia, ¿cómo puede ser uno? No puede ser uno si no es familia. Todos nosotros somos hermanos santos en el Señor. Jesús también dijo, todos vosotros sois hermanos. Como el Señor nos ha amado, amamos unos a otros y cooperar. Esto es la comunión. Esto es la comunión santa.
La vida de la comunión de los cristianos es la vida de amar unos a otros, amar mutuamente. En San Juan 13, versículo 34 a 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar unos con los otros. Como el Señor nos ha amado, nosotros cuando estemos bien, cuando fuimos buenos hemos amado. No. Cuando éramos enemigos, el Señor nos ha amado. Aunque somos como inmaduros, el Señor nos ama. Como uno toma misericordia a sus hijos, el Señor también es así a nosotros. Aunque nos falta, igual el Señor nos ama. Con ese amor también tenemos que amar a otros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor significa sacrificar por el otro. No importa sus sentimientos, cómo se siente uno, o su beneficio propio o su posesión. No hay que pensar solamente en eso, su orgullo también. Eso ante Dios, ¿qué valor tiene? En 1 de Juan capítulo 4 versículo 11, 12 hay una palabra que dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios ha dado la vida de su unigénito como ofrenda de paz. En esto hemos conocido el amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aunque no hemos visto a Dios, aún así amamos a Dios y amamos a los hermanos. Si amamos unos a otros, Dios está junto con nosotros. Dios mora a quienes ama. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfeccionar quiere decir que se cumple el amor personalmente a nosotros, de la personalidad. Aunque uno está leyendo, aprendiendo de un libro del amor, uno no puede aprender. Uno tiene que practicar el amor para poder conocer. Uno tiene que ser paciente, aguantar por el amor, también sacrificar por el otro. La tribulación también, recibir el sufrimiento. Solamente uno puede comprender qué es el amor experimentando el amor. Así uno va madurando poco a poco. Amar unos a otros, esto no es algo fácil. El amor que sale en 1 Corintios 13, 4 a 7 está hablando de la personalidad de Cristo. La personalidad de Cristo. Eso tiene que cumplirse en nosotros. El amor empezando de la paciencia, creer todo, desear todo, sufrir todo, 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 todo. ¿Por qué dice que hay que ser pacientes? Porque hay momentos donde no podemos ser pacientes. Es por eso que dice que tenemos que ser pacientes. Ya no puedo aguantar más, ya no puedo. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, ahora nosotros, estando en la comunión, tenemos que ir conociendo poco a poco más y más del amor del Señor. El amor del Señor. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Si es que el Señor fuese impaciente como nosotros, ya hubiésemos terminado. El Señor fue paciente con nosotros y nos ama tanto. En 1 de Juan 4, 19 a 20
Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como amamos al Señor, el Señor me amó primero, por eso yo lo amo, por eso también amo a los hermanos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar al hermano que se ve, obviamente también es amar a Dios que no se ve. Como amamos a Dios, amamos a los hermanos. Como el Señor ha dado su vida por nosotros, también tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿por qué se está peleando por una cosa tan pequeña? Se discuten. No hay que hacer esto, por favor. Busquemos juntos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde versículo 32 hasta capítulo 5, versículo 2. Desde 32 hasta versículo 2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta aquí. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Benigno es ser generoso, pensar por otros, dar la gracia, ser misericordiosos. Mientras que vivimos en este mundo, obviamente todos pasan la dificultad, sufrimiento. Si es que no tomamos misericordia con otros, entonces ¿quién hará esto por nosotros? Si es que uno tiene el corazón misericordioso de otro, como el Señor tuvo ese corazón con nosotros, es por eso que nos cuida constantemente. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como el Señor nos perdonó cuando éramos enemigos y cuando hemos fracasado, nos ha perdonado. Entonces, ¿por qué no podemos perdonar a los hermanos? Uno dice, no, yo no puedo perdonarlo jamás, no puedo aguantar más. ¿Cómo es eso? El Señor no fue así con nosotros. Si es que no perdonamos a otros, ¿cómo vamos a vivir? Y si es que el Señor no hubiese perdonado a nosotros, ¿qué hubiese pasado? Tenemos que tomar el ejemplo de Dios, el ejemplo de amar, ponerlo en práctica. El amor es ponerlo en práctica. No existe el amor que no pone en práctica. Por la boca uno puede amar a cualquiera, ¿no? No puede amar solamente con la boca y la lengua, sino con la verdad y actos. Y andad en amor. Se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor por nosotros se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio como la oveja, en olor fragante. Por los hermanos hay que sacrificarnos, como el Señor nos ha salvado. Esto tiene que cumplirse en la comunión. Por eso esta comunión es reunirse juntos, compartir la comunión, juntando la fuerza y así mostrar nuestra buena obra. En Hebreos 10, 24 a 25 sale para estimularnos al amor y las buenas obras. Estimularnos
al amor y a las buenas obras, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esforcémonos en reunirnos más. Ser un ejemplo. Uno dice, en nuestra iglesia no hay amor. ¿Cómo es eso? En esa persona no hay, pero en la iglesia sí hay. Es porque su amor está seco. Pero el amor del Señor es como una fuente que abunda. Entonces hay que recibir eso y compartir con otros. Pero está juzgando a otros, poniendo la excusa de otros. Estimular el amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Juntar el cuerpo, juntar el corazón, juntar la fuerza y así ponerlo en práctica, el amor de Dios. Esto es la obediencia. También la comunión. Quiere decir que en la comunión recibe la protección del Señor, el cuidado de Él y la ayuda de Él. En la comunión. Y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo doy vida por mis ovejas. Y habrá un rebaño y un pastor. El pastor, quien es el Señor, cuando moramos en Él, recibimos la protección de Él. Las aves que vuelan en el cielo hacen bandadas. Y así, haciendo bandadas, ellos vuelan miles de kilómetros. Han visto el reino animal, ¿no? La mariposa, uno solo no es nada, ¿no? Esa mariposa que tiene las alas tan pequeñas vuela desde México hasta Canadá por 3.000 kilómetros. ¿Pero cómo? Haciendo un rebaño. No puede volar solo. Haciendo la bandada vuela. En el campo amplio del Serengeti, el rebaño de los ñus migran en grandes cantidades, como cientos y cientos. Ellos se migran haciendo rebaños grandes. Los peces también haciendo cardumen, las aves haciendo bandada, los animales haciendo rebaños. Van y reciben la protección mutuamente. El Señor mora en nosotros y nos protege. Los animales, estando en el rebaño, reciben protección. Las crías también reciben protección. Alrededor están las bestias esperando. ¿Qué están esperando? Solamente está esperando quien se aparta del rebaño. Al apartarse del rebaño, corre y lo caza al toque. Hay que estar en la iglesia para poder recibir la protección, la ayuda y el cuidado del Señor. Apartándose del rebaño, el Señor ya no nos puede proteger. En el rebaño, el Señor nos protege. Y tenemos que conocer de esta verdad. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alrededor de nosotros está el diablo, como el león rugiente, está buscando a quien devorar. Cuando uno se aparta del rebaño, va a ser la comida del diablo. Lo saben. Por eso en 1 de Timoteo 5:15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Los que no son salvos han entrado a las entrañas de Satanás. Aunque uno ya es salvo, por los deseos carnales que uno tiene, así se aparta de la comunión, van a ser la comida del diablo, del Satanás, van a ser el siervo de Satanás.
Ahora nosotros estando en la comunión, recibimos la bendición y así se puede crecer nuestra fe, nuestra vida cristiana. En 1 de Pedro 2:2 sale: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños recién nacidos, estando en el pecho de la madre, toma la leche y crece, ¿no? Igual que los animales, las aves también. Come de lo que la mamá trae y crece muy bien, ¿no? Aunque uno haya recibido la salvación, ni siquiera sabe qué es la vida cristiana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente tienen que estar pegados en la comunión. Porque estando en la comunión, uno puede crecer. Igual que el niño está en el pecho de la madre y crece muy bien. Toma la leche, después empieza a comer arroz, carne y así va a ir creciendo muy fuerte, ¿no? Igual que esto, estando en la comunión tenemos que recibir la palabra, ser alimentado de la palabra del Espíritu Santo y así uno puede crecer. Y este crecimiento es constantemente hasta el fin. Uno ni siquiera crece y dice que yo ya suficientemente he crecido. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que crecer hasta llegar como Cristo. Busquemos juntos Efesios capítulo 4. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. En la iglesia, aprender y para que sea uno del conocimiento y de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que nosotros seamos perfectos como el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este quiere decir llegar a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que sea lleno. Tenemos que crecer hasta crecer como Cristo, sucesivamente. También Efesios capítulo 4, versículo 15 a 16, veamos. Versículo 15 a 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Poner en práctica la verdad. Y así, a través de la vida de Cristo, crezcamos en todo, hasta Cristo, hasta el Cristo. Para poder crecer, realmente falta mucho. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Hasta cuánto hemos crecido nosotros? Quizás que los mundanos, como somos salvos, sí hemos crecido. Quizás que los carnales somos crecidos, pero para llegar hasta Cristo nos falta mucho. Crezcamos en todo, dice, en todo, en toda la vida, que sea hablar, que sea actuar, tenemos que crecer hasta Cristo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A Cristo quien es la cabeza. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recibir las hormonas de crecimiento desde la cabeza, por las coyunturas y tendones. Los que son salvos a través de los hermanos reciben la ayuda, según la actividad propia de cada miembro. Como uno crece, uno puede tomar la función del cuerpo de Cristo en la iglesia. Recibe su crecimiento
Cuando yo crezco, la iglesia crece también, para ir edificándose en amor. En amor, la iglesia de Cristo se va perfeccionando poco a poco. Nuestra iglesia también, al momento de iniciar, realmente había tantos gritos, ¿no? Había muchos problemas, como niños se peleaban. Pero ahora sí hemos crecido, la iglesia. O quizás puede haber mucha diferencia de la fe, pero en general yo pienso de que la iglesia se ha madurado. Pero hasta llegar a Cristo nos falta mucho. Seguidamente, sucesivamente tenemos que crecer. También busquemos juntos Efesios capítulo 3, versículo 18 a 19. Capítulo 3, versículo 18 a 19, yo les leo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Con todos los santos de conocer el amor de Cristo, de amar al Señor. Esto quiere decir que con toda nuestra cabeza no podemos calcular el amor de Dios y vamos a ir conociendo ese amor. Hemos comprendido el amor de Dios, pero para conocerlo todo nos falta mucho. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Por sí solo, uno solo no puede conocer el amor. Uno está encerrado en su cuarto y no puede saber qué es el amor solo. Con todos los santos en esa comunión, uno va a ir comprendiendo y conociendo el amor de Cristo. La anchura, la longitud, la profundidad, el amor eterno, ese amor nunca se apaga. La profundidad, la longitud, la altura, en alto, donde es tan alto, la profundidad que llega hacia el infierno tan profundo. Conociendo ese amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De ser llenos de la plenitud quiere decir de conocer a Él con la gracia, con el amor. Siendo llenos como la personalidad de Cristo. De ser lleno quiere decir ser maduro, hasta que lleguemos a Cristo. También en Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay una palabra así que dice la participación de tu fe. Apóstol Pablo, que todavía estaba encarcelado, le mandó a Filemón. Onésimo, quien estaba como siervo en Filemón, estaba encarcelado por sus pecados, pero se encontró con Apóstol Pablo, escuchó el Evangelio y así fue salvo. Por eso dice Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y dijo que la participación de tu fe. Filemón, que está afuera, Onésimo, que está afuera, y Apóstol Pablo, que está encarcelado, aunque están en distancia, pueden llevar la comunión. ¿Y qué pasó estando en la prisión? Y Onésimo, quien se equivocó con Filemón, recibió la salvación escuchando el Evangelio, y se puede ver de que ahora se ha cambiado. Ahora ya no es el siervo, sino es el hermano. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La participación de tu fe quiere decir que como nosotros tenemos diferentes rostros, hemos hecho bien o mal, pero estando en la comunión, ¿qué aprendemos?
Solamente aprendemos lo bueno de lo que se está creciendo. Quizás hay muchas equivocaciones, pero hay mucho más de lo que hemos hecho bien. La iglesia de Seúl, con la iglesia de Gwangju, con la iglesia de Busan, de Daejeon, de cada ciudad, y la iglesia con Estados Unidos, con Rusia. Esta participación de la fe que aprendemos. De ahí la buena obra del Señor y de allá estamos aprendiendo mutuamente. Uno solo no puede aprender nada, sino estando en la comunión, mutuamente participamos en nuestra fe y aprendemos. A través de la comunión hago saber de mí y yo aprendo de él. Y tomando el ejemplo de cada uno, así uno puede ir creciendo poco a poco hasta llegar a Cristo. Y esta buena obra tenemos que aprender juntos y ponerlo en práctica. Y así poco a poco ir pareciendo como el Señor, así perfeccionando. Esta comunión es algo tan precioso. Por eso por uno solo no puede llevar la vida cristiana. A través de la comunión uno conoce que es la buena obra. Y por la experiencia de uno de llegar a Cristo, uno va a ir creciendo. Por eso la comunión es algo tan precioso. No hay que menospreciar la comunión. En 1 Corintios 13:11 dice apóstol Pablo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Apóstol Pablo también había tiempo del niño, pero ahora ya es hombre. Apóstol Pablo realmente fue hombre que nadie más, ¿no? Pero ¿en dónde? En el amor. En el amor de Cristo. Amando unos a otros, fueron creciendo y fueron madurando. En el amor, aprende a aguantar y aguanta de lo que quiere decir, de lo que quiere actuar. Y también aprende a ser humildes. El amor no busca lo suyo, sino aprende qué es sacrificar. Uno que siempre irritaba, ya no se irrita. Y en el amor poco a poco va aprendiendo y así la fe crece. Por eso, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Uno se jacta de sí mismo, uno es soberbio. Y si es que no le agrada algo, entonces es colérico y habla todo lo que quiere. Entonces, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo van a madurar? También estando en la comunión, todo lo que uno actúa en la comunión es obedecer al Señor, servir al Señor. Por eso en Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay que evangelizar, hay que ayudar a los hermanos salvos. Y si es que hay muchas familias, entonces hay muchas cosas que hacer, ¿no? Todavía a los que son débiles en la fe. Entonces hay que ayudarlo, hay que cuidarlo para que aprenda la palabra. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia. No hay tiempo de ser perezoso, hay que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Servir, hacer servicio en la iglesia. En San Mateo 20:28 dice Jesucristo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para servir. Hasta para dar su vida vino para servir. El Señor nos ha servido.
No vino para ser servido, sino para servir. En San Lucas 22:27 dice, Jesucristo dijo, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Que yo estoy aquí para serviros. Algunos están sentados y sucesivamente le trae de comer, de beber. Entonces quien está sentado es el grande, ¿no? Y quien sirve quien quien es humilde. Pero el Señor dijo, yo vine para servir. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué uno quiere ser enaltecidos? ¿Con qué autoridad? Jesús lavando los pies de los discípulos que dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De lavar los pies. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies, esto es el trabajo de los siervos. Nosotros estando en la iglesia hay que servir como un siervo sirve al dueño. En Filipenses 2, versículos 5 a 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es quien nos ha mostrado el ejemplo. Por eso en Colosenses 3, 23 a 24 sale que y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros que estemos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, que hagamos cualquier cosa. No hacer para los hombres, sino para el Señor. No hacer para los ojos de los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Esto lo pagará el Señor, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servís. Como el siervo sirve al dueño, yo cuando veo a los hermanos que está haciendo el servicio, al terminar la palabra, está trapeando, está limpiando el baño. Cuando yo veo cómo está sirviendo, entonces realmente se ve que parece siervo sirviendo al dueño. Quizás uno no hace así en el trabajo, porque en el trabajo tienen puestos altos, ¿no? Pero cuando voy al retiro, que sean jueces, que sean abogados, los que tienen un buen puesto en el mundo, están madrugándose, protegiendo, están limpiando, como watchman, o se humillan. En 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Apóstol Pablo dijo, nosotros predicamos al Señor, y para el Señor nosotros predicamos de que somos siervos. Apóstol Pablo también como siervo. Hay que humillarnos y humillarnos más como servimos al dueño. Esto es el lugar donde goza el Señor. Por eso en Filipenses 3:3 dice, los que en espíritu servimos a Dios. Servir. Hay muchas cosas que servir en la comunión. En espíritu quiere decir que con agradecimiento y con corazón gozoso servimos a Dios.
Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace comprender cuál es la voluntad que quiere Dios. También nos da la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad que goza el Señor entra en nuestro corazón para que sea nuestro deseo, para que nadie nos obligue. Esto es hacer servicio en la iglesia. Y una cosa más que les quiero decir, si es que llevamos a comunión equivocada, recibimos el castigo de Dios. En 2 de Crónicas 20, versículo 35, sale que Josafat, el rey de Judá, por un momento servía muy bien a Dios, hasta destruyó las imágenes de Acera. Y ante los ojos de Dios se comportaba muy bien. Pero pasando estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Hacía idolatría y era quien practicaba la impiedad. Pero Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y al final Dios lo destruyó totalmente. Ocosías, después de que fue rey por 2 años, se cayó de la baranda y murió por la enfermedad. Y pasando algunos tiempos, hasta Josafat ha muerto también. Así Dios castiga. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No puede tener la comunión equivocada. En Amós 3:3 sale que andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Si es que no tienen la misma voluntad, ¿cómo pueden andar juntos? Uno que tiene la fe y que no tiene fe, ¿cómo puede tener interés? Y 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunas personas tienen mejor amistad que con los mundanos que con los salvos. No sé qué conversación tienen. Se divierte, se disfrutan tanto en viajar y tanto en hacer cosas vanas. En Deuteronomio 22, versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Si es que uno junta en el mismo yugo el buey y con asno, no pueden andar juntos. El asno quiere saltar, pero el buey quiere caminar lentamente. No pueden andar juntos. El buey con buey, el asno con el asno. Los cristianos tienen que tomarla preciosamente la comunión. La comunión tiene que tomar el ejemplo y juntar con las personas que tienen mejor fe que yo. Y los que son débiles de la fe, yo tengo que ayudarlos. Tengo que saber controlar bien eso. Lo más importante que uno hay que hacer en la comunión obviamente es predicar. En Hechos 2 sale que en el día de Pentecostés aprendieron la enseñanza recibieron la enseñanza de los apóstoles y el Señor aumentaba el número de los salvos. Y cuando compartían la comunión, ahí es cuando el Señor obra. Cuando se cumple la comunión verdadera en Cristo, entonces ahí el Señor aumenta el número de los salvos, que es la obra del Espíritu Santo. Se manifiesta el Señor en la comunión. Por eso en Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Judea, Galilea y Samaria, y en muchas iglesias fueron edificadas con la palabra y por la obra del Espíritu Santo se acrecentaban fortalecidas el número de los salvos. Cuando se cumple la comunión normal, entonces también se aumenta el número de los salvos. Por eso desde la siguiente semana empieza el seminario bíblico. Quiero que muchos reciban la salvación. Para esto tenemos que ser unánimes en la comunión. Uno no puede decir de que yo no puedo hacer. Quizás yo no puedo hacer, pero nosotros sí podemos hacer. Tenemos que participar juntos en la comunión y en la obra del Espíritu Santo. Uno salvo no puede decir de que no, Dios no me utiliza. No hay ninguna parte que sea inútil en el cuerpo. Cada uno tiene su deber. Solamente hay que estar pegados en la comunión. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno está en la comunión, lleva muchos frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay que llevar muchos frutos para glorificar al Padre. Y esto es el testigo de que somos sus discípulos. Los discípulos tienen que aprender de lo que hace su maestro. Por eso esta vez, para que muchos reciban la salvación, para que sea gozo y gloria al Padre Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo nos has salvado. Y el Señor estuvo junto con nosotros, estaba con nosotros, para que nosotros moremos en la comunión, para obedecerte, servirte y para cooperar por el Evangelio. Te agradecemos por esto. Nos has salvado y te agradecemos por el Señor que está junto con nosotros en esta comunión santa, para que seamos maduros cada día más, para que podamos cumplir la voluntad de ti y para tu gloria, y también para que podamos cumplir bien nuestra misión. Utilícenos a nosotros preciosamente, también para el retiro de otoño que habrá desde la siguiente semana, para que se pueda cumplir tu grande obra. Para esto, obre junto con nosotros y guíenos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.